Sean bienvenidos, hermanos. Vamos a pasar al estudio de esta mañana. Después de haber agradecido a nuestro Dios, después de habernos deleitado, hermanos, en su presencia, con regocijo, con alabanza. Él es digno, hermanos. Es digno de nuestra alabanza, de nuestra gratitud y también, hermanos, de nuestra confianza. Dios es digno de confianza, hermanos. Y el tema que vamos a ver esta mañana, de hecho tiene que ver con la confianza. Se llama: no perdáis pues vuestra confianza. ¿En quién? En nuestro Señor, hermanos, en nuestro Dios. Y ahorita vamos a ir viendo qué significa la confianza, hermanos. Pero antes vamos a orar, vamos a pedirle a Dios la bendición, que sea Él el que nos hable, el que nos ministre por su palabra. Inclina tu rostro, vamos a pedirle a Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te rogamos que nos hables. Te pedimos, Señor, que tú siembres tu palabra en nuestros corazones, Señor. Te pedimos también que quites toda distracción, Señor. Ven a liberar toda mente cautiva, Señor. Y ayúdanos a mirar tu gloria, tu bondad. Ayúdanos a mirar lo que tú quieres que entendamos en esta mañana, Señor. Después de haberte agradecido y alabado, Señor, yo creo que eres digno de nuestra confianza, Señor. Y hoy queremos reafirmarla, Señor, en tu persona, Señor, en tu carácter y en tus promesas, Señor. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues bien, hermanos, si traes tu Biblia, acompáñame a Hebreos 10:35. Si no, los textos aparecerán en la pantalla para que podamos leer juntos, hermanos. Dice la palabra de Dios: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande, hermanos, grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. El autor de Hebreos, hermanos, escribe esta carta a los hermanos de aquel entonces que estaban siendo perseguidos, hermanos, cristianos que también habían dejado el judaísmo y se habían convertido al cristianismo, pero por las corrientes de aquel entonces, la doctrina, la religión, estaban siendo atrapados en sus mentes, en su manera de vivir por el judaísmo y querer regresar nuevamente a la ley, hermanos. Entonces el autor de Hebreos escribe y empieza a escribirle estas palabras en medio de gran dificultad, en medio de gran adversidad. Los alienta con estas palabras, hermanos. La confianza era muy importante en aquel entonces. La confianza sigue siendo muy importante en estos tiempos difíciles, pero la confianza en Dios, hermanos. Yo creo que todos nosotros y cada uno de nosotros hemos llegado a perder algo de suma importancia, hermanos. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes ha perdido algo que tiene importancia en sus vidas? Y muchas de las veces no le damos importancia, ahora sí, como dice el dicho coloquial, hasta que lo vemos perdido. Es como cuando el pintor, que mediante esa profesión ejerce sus pinturas, sus artes, para poder depender de esa profesión, pierde la vista, hermano. Es algo impresionante que un pintor que es profesional, que se mantiene de eso, pierda la vista en ese momento y ya no tenga cómo poder pintar. Es como aquel pianista profesional que vive de componer himnos, cantos o canciones
y pierde completamente la movilidad de sus dedos. Y ya no puede tocar el piano, ya no puede tocar un instrumento. Y se pierde, empieza a venir el temor, la desesperación, empieza a venir esa angustia a la mente, al corazón, porque pierde algo muy importante. Es como cuando la madre pierde a uno de sus hijos, sea en el parto, sea quizá a lo mejor un aborto involuntario por alguna enfermedad, y para esa madre ese hijo es muy importante y lo pierde. Hay cosas muy importantes en la vida de las cuales se pueden llegar a perder, hermanos. Como el rico que a lo mejor tiene su cuenta en el banco y pierde porque el banco se va a bancarrota y pierde su esperanza, pierde su cuenta ahí. Como todas esas personas le dan mucha importancia a esas cosas que probablemente muchas personas pierden, Dios quiere que le demos la importancia a la fe y a la confianza en Él, en no perderla, hermanos. No perderla, porque es de suma importancia. Y más en estos tiempos que estamos viviendo, hermanos. El autor de Hebreos le habla a personas que ya han alcanzado la salvación de sus almas. Aquellas personas que se han arrepentido y creído de corazón. Porque déjame decirte, querido amigo, que tú no has conocido a Dios, que no confías en Él. No puedes tener una confianza en aquel quien no conoces. El día de hoy Dios te llama al arrepentimiento para que dejes de confiar en ti mismo y en las cosas de este mundo y puedas confiar en aquel que todo lo puede. Jesús, el Hijo de Dios, le habla a personas que han alcanzado el perdón de sus pecados porque han confiado en el sacrificio de su Hijo. Ahora debemos de entender que la palabra confianza, sí, se traduce como pistis o pisteu. Del griego pistis significa confianza obediente y del griego pisteu que significa confiar en el otro. Como el esposo está confiado completamente en su esposa, su corazón está confiado en ella. Obviamente, la mujer temerosa de Dios. Es la confianza que tú le tienes a una persona por la estrecha relación que tienes con él. Del griego pisteu. Bueno, nuestro Dios quiere que tengamos esa relación con Él y esa confianza con Él, porque Dios es una persona, Jesús es una persona. En aquellos entonces, la palabra logos, la palabra viva, fue revelada a aquellas personas que vivieron con Jesús. Hoy nosotros, Jesús se nos ha revelado por medio de la palabra escrita. Aquí está el logos. Y tenemos una relación de confianza con Cristo, aquellos que lo hemos conocido. Y esa relación se establece por la confianza en Él. Pisteo también da a entender que esa confianza nos lleva a obedecer y a hacer lo que Dios nos pide, lo que Dios le agrada. También da a entender que no podemos caminar junto a alguien en quien no confiamos. Es difícil, no podemos. No se ejerce esa confianza. Tampoco se puede guardar los mandamientos de alguien si no ejercemos o no creemos en Él. No podemos confiar o perder algo que no tenemos. ¿Sí? Pero cuando lo tenemos, cuando esa fe, cuando esa confianza está presente, debemos de ser cuidadosos en no perderla. ¿En medio de qué? En medio de las circunstancias de la vida, en medio de este mundo, en donde Cristo dijo que en este mundo tendríamos aflicción, pero confiemos. ¿En quién? En Él. En donde el apóstol Santiago en su primer capítulo dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Y el autor Santiago da a entender, cuando haya resistido la prueba, inmediatamente dice la corona de vida,
se refiere al tiempo de la vida en este mundo. Estamos llenos de tentaciones, hermanos. El cristiano está lleno de pruebas, tentaciones. Pero en ese momento debemos de confiar. Debemos de abrazarnos de la palabra de Dios y de sus promesas. No podemos perder nuestra confianza en alguien si no la tenemos en Él. Eso es importante. En estos tiempos difíciles es importante afirmar nuestra confianza en Dios, confiar en su carácter. El autor de Hebreos habla de esta confianza porque es una confianza profunda, no solamente en lo que sé de Dios o en lo que conozco de Dios, sino en su carácter. ¿Cómo es Él? ¿Cómo actúa Dios? ¿Cuál es el pensamiento de Dios en medio de lo que yo estoy viviendo? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Por qué Dios me está pidiendo eso? Yo lo hago, obedezco, porque confío en que lo que me está pidiendo es lo mejor para mí. Yo lo soporto y lo resisto porque confío en que lo que está pasando en mi vida tiene un propósito, por más difícil que parezca. Y no perder la confianza es un mandamiento, hermanos. Tenemos que avivar nuestra fe. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, acordándome de la fe no fingida, dice, es esa confianza, hermano. ¿Qué estaba atravesando Timoteo? Situaciones muy difíciles. Y Timoteo, dice la Escritura en su primer capítulo de la segunda carta, que Pablo le aconsejaba que avivara el fuego del don de Dios que estaba en él. ¿Sí? ¿Por qué le aconsejaba esto Pablo? Porque muchas de las veces, hermanos, el fuego se apaga y se puede llegar a perder la confianza. Quizá muchas de las veces cuando no hay respuesta a las oraciones, quizá como cuando a veces no ves alguna situación favorable, quizá cuando el temor, la duda, la desesperación han invadido tu mente y han caído a tu corazón. No podemos ver a veces, muchas de las veces, la bondad de Dios en medio de lo que está pasando. Eso es lo que le estaba aconteciendo a Timoteo. Y más adelante en los versículos dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, dice, preso suyo. Aviva el fuego, aviva la confianza, afírmate en la confianza en tu Señor Jesucristo. Y le empieza a decir, padece, ¿sí?, aflicciones como buen soldado de Jesucristo. Esfuérzate en la gracia que es en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es importante la confianza. Si Timoteo no hubiera tenido esa confianza, no hubiera podido ser un buen ministro de Jesucristo, no hubiera podido esforzarse en la gracia y no hubiera podido ser un buen soldado de Cristo. Por la confianza en Dios. El autor de Hebreos responde a la pregunta, ¿qué es lo que no se debe perder en estos tiempos difíciles? No debemos de perder la confianza en nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y no se lo dice a cristianos que en ese momento estaban viviendo tiempos de bonanza, o que estaban viviendo tiempos de prosperidad. Llama la atención que les escribe en tiempos muy difíciles, hermano. Sí, en tiempos muy difíciles, de persecución, de adversidad, de tribulación, de enfermedad. Estaban siendo encarcelados, y ahorita lo vamos a ver. Y el autor les dice, no pierdan su confianza. No la pierdan, porque es importantísima. Si ustedes recuerdan, Jesús oró por la fe de Pedro, no oró porque lo librara, sino por su fe, porque sabía que la confianza en Jesús o la confianza en Dios es el que iba a mantener firme a Pedro. Yo creo que Jesús ora por nuestra fe hoy en estos tiempos, por nuestra confianza.
¿sí? Hay testimonios vivos y hay testimonios de hombres piadosos que mantuvieron su confianza en Dios en tiempos muy difíciles, hermanos, ¿sí? En tiempos muy oscuros, y uno de ellos fue Job. Sí conocen la historia de Job, ¿verdad? ¿Quién era Job? Job 1:1 dice la escritura que él era... Hubo en tierra de Uz, dice, un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esa era la vida de Job, hermanos. Pero tenía, aparte de ser hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, tenía una característica. Él confiaba en Dios, hermanos. ¿Sí? A pesar de todo lo que le sobrevino, perdió todos sus bienes, su familia, sus hijos, pero no perdió lo más importante, hermano: su confianza en Dios. Dijo las siguientes palabras en el capítulo 19, versículo 25, dice: yo sé. Y este saber, hermanos, debe de estar en cada uno de nuestros corazones. Debe de estar en el corazón de la iglesia. ¿Sí? Es muy importante conocer y saber quién eres, aun cuando no tengas nada. Es importantísimo. Porque el diablo, a través de los pensamientos y argumentos e ideas que quiere implantar en tu mente, él quiere distraerte de realmente saber quién eres tú en Cristo. Y Job sabía quién era. Él sabía quién era él y quién era Cristo. Y profetiza la resurrección de Cristo y dice: yo sé que mi Redentor vive, dice. Y no lo dijo cuando tenía abundancia, lo dijo cuando estaba rascándose con el tiesto la sarna que le había salido. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, dice. La resurrección de Cristo, hermano. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne, dice, en un cuerpo glorificado, dice, de ver a Dios. Qué tremendo, hermanos. Qué impresionante. ¿Cómo le fue revelado esto a Job? O al escritor de este libro. ¿Por qué Dios le transmite esto a esta persona para escribir esto? Porque había una estrecha relación con ese Dios, hermanos. Había confianza. Y dice: en mi carne he de ver a Dios, dice, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Yo no sé cómo vengas tú ahorita, hermano. Quizá a lo mejor hay agradecimiento, quizá no. Quizá tienes algún problema, alguna dolencia, alguna situación crítica en tu vida. Quizá algo está desfalleciendo dentro de ti. Quizá a lo mejor hay un problema muy grande en tu corazón. Solamente Dios lo sabe. Gracias. Pero mira, tú puedes confiar en que tu Redentor vive, hermano. Él está vivo. A la diestra del Padre, dice la Escritura, intercediendo cada día por ti. Intercediendo cada día por los que le temen. Viendo cuidadosamente tu caminar, tu levantar, tu acostar. Él observa. Dice la Escritura en el Salmo 33 que los ojos, he aquí el ojo de Jehová, dice, sobre los que le temen, dice. ¿Sobre quiénes? Sobre los que le temen. Y el ojo de Jehová significa un cuidado especial por aquellas personas que le aman. Los que le temen son aquellas personas que se apartan del mal,
para consagrarse voluntariamente al servicio a Dios. Esas son las personas que le temen. No son las personas que le tienen miedo, porque si no, no habría confianza. No, son aquellas personas que conocen a su Dios y saben cómo actúa su Dios y saben cuáles son las cosas que su Dios les está pidiendo. Entonces, a esas personas dice la Escritura que el cuidado de Dios, su ojo está atento a ellos. Un cuidado muy especial. Y que tenemos evidencias muy grandes del cuidado de Dios hoy en estos tiempos. Personalmente en tu vida. Y dice la Escritura que Job mantuvo su confianza, no la perdió. Aún su propia esposa perdió la confianza en Dios. Tenía confianza y estaba bien su esposa cuando Job tenía prosperidad. Muchas de las veces muchos son así. Aún los cristianos pueden ser así también. Confían en Dios, creen en Dios y piensan que Dios los ayude, los prospera porque están en la abundancia y porque todo les sale bien y va bien. Pero tristemente, cuando es quitado todo eso, no saben quiénes son. No saben dónde está su confianza. No saben dónde poner la mirada. Así le pasó a la esposa de Job. Tanto que le dijo a Job: todavía retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. O sea, es un corazón completamente amargado con Dios, contra Dios. No veía la bondad de Dios, no sabía el propósito de Dios, no conocía a su Dios, esa es la conclusión. No conocía al Dios de Job. Como una mujer fatua has hablado, le dice Job. No caigamos en ese error, hermanos. Si tu salud te es quitada, si tu negocio te es quitado, si tu trabajo te es quitado, si tus bienes te son quitados, si un miembro de tu cuerpo te es quitado, déjame decirte una cosa, hermano. Tú sigues siendo un hijo de Dios. Y esa debe ser tu confianza. Tu temor a Dios debe de ser tu confianza, hermano. Tu confianza. Job 4:5 dice la Escritura. Dice el versículo 6. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? Les acababa de mencionar cuál es el temor a Dios, hermanos. ¿Cómo sé yo que estoy confiando en Dios? Cuando no me apoyo en mi propia prudencia, pero también cuando sé que le temo. ¿Temes a Dios, hermano? ¿Temes a tu Señor? Ese debe ser tu confianza también, hermano. Y analicemos quién teme a Dios. ¿Quién es el que teme a Dios? El que se aparta del mal, el que vive en santidad, el que vive consagrado, el que vive para servir a Dios en todas las áreas de su vida, no solamente en la iglesia, en su casa, en su trabajo. Ese temor lo lleva a confiar en su Señor. Bueno, la confianza, hermanos, es muy importante en estos tiempos. Importantísima, hermanos. No la pierdas. Y no solamente porque en determinado momento nos vayan a dar algo, sino que en determinado momento Dios ha prometido y Dios cumple sus promesas. Debemos de ver la persona de quién está prometiendo, hermanos. Por ejemplo, muchas veces como padres le prometemos a nuestros hijos, pero como padres se nos olvidan y se nos pasan las cosas y no cumplimos con esas promesas. A veces nuestro carácter es diferente, hermanos. A veces por el trabajo, por las ocupaciones, fallamos en nuestras promesas.
Nuestro carácter es muy distante a veces al de Dios, hermanos. Y a veces nuestros hijos se desilusionan porque papá, me prometiste esto, me prometiste llevarme al parque y papá, ya pasó una semana y no lo has hecho. Hijo, perdóname, hijo. De veras, mira, se me pasó. Y le vuelves a prometer. Y sí le cumples, pero pues ya había pasado esa. Bueno, a veces nuestro carácter fallamos, hermanos, pero el carácter de Dios no falla. El carácter de Dios, hermanos, quien ha prometido, quien ha dicho que cumplirá su promesa, nuestra garantía es en aquel carácter en el quien confiamos, hermano. Y en ese carácter es Dios, que no falla. ¿Y cuál es la promesa? Porque es importante no perder la confianza y la fe en Dios. El autor de Hebreos sigue diciendo lo mismo. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Sí? No perdáis pues vuestra confianza. No la pierdas en ninguna manera, hermano. Sigue confiando en tu Dios. ¿Por qué? Porque tiene grande, muy grande galardón. Y la palabra galardón aquí se refiere a un premio, hermano. Viene del griego mixtos, que significa una paga, una recompensa que Dios dará a aquellas personas a quienes no perdieron la confianza, a quienes obedecieron sus mandamientos, a quienes se mantuvieron confiando en este mundo, hermanos. Por eso es importante, esa es una de las primeras características, ¿sí?, de la recompensa de la confianza en el carácter de nuestro Señor, en su palabra, en sus promesas, porque tiene grande galardón, grande recompensa, hermano. Dios te va a recompensar a ti por haber confiado en Él, por el puro afecto de su voluntad, hermano. No es que por obedecer o por confiar te vas a ganar la salvación. No, la salvación ya la tienes. Y la obediencia y la confianza es un fruto de haber sido salvo. ¿Sí? Ok, el Señor me salvó por gracia en este mundo y Él me pide que confíe, yo lo voy a hacer. Él me pide que yo obedezca, yo lo voy a hacer, porque confío en Él. Y al final Él ha prometido darme un galardón. Un galardón. Y dice la Escritura que es grande. Imagínate, hermano, un grande galardón para ti, que confías en tu Señor. Debe de ser una profunda confianza en el carácter de Dios. En la paz, en la adversidad. ¿Sí? El apóstol Pedro menciona al grande galardón como la salvación de nuestras almas, hermano. ¿Sí? Dice el apóstol Pedro, Primera de Pedro 1:6, voy a leer del versículo 6. Dice, en lo cual vosotros, o sea, amados hermanos, os alegráis, dice. Esa alegría venía de haberles dicho a aquellos creyentes que iban a recibir una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada allá arriba en los cielos para vosotros, dice. Dice, en la cual, dice, vosotros os alegráis. Es un gozo, hermanos, saber que Cristo tiene allá arriba una herencia. Y esa herencia es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. ¿Cómo no alegrarnos, hermanos? ¿Sí? Aunque ahora, por un poco de tiempo, esta vida, hermanos, es un poco de tiempo. Un poco de tiempo es esta vida. El hombre llega a vivir 70 o a lo mucho robustos 80, 90, 100 años. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, porque muchas de las veces necesitamos las pruebas, hermanos, tengáis que ser afligidos en diversas
diversas pruebas, enfermedades, calamidades, tribulaciones, ¿sí? Y muchas cosas problemas familiares, situaciones contrarias, problemas en el trabajo, en la sociedad, corrupción, injusticias, diversas pruebas, si son necesarias para que sometida a prueba vuestra confianza, vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. El oro, hermanos, cuando es refinado o cuando debe ser purificado, se pasa a través del horno y del fuego para que el orfebre o el alfarero pueda ver que es oro genuino, oro puro. Y el orfebre, cuando sabe que va a utilizar esa pieza de oro para convertirla, no sé, en una joya o en un utensilio de oro, no sé, el alfarero está metiéndola en el fuego y sabe que está lista cuando el orfebre mira su rostro en la pieza de oro o de plata. Así Dios con nosotros, hermano. Ese es el propósito de Dios. Por eso debes de confiar en Él. De ver la imagen de su Hijo amado en tu persona. No nos sorprenda cuando el fuego de prueba os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No respondamos con sorpresa, hermanos, sino gozaos, dice, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que en su gloria os gocéis con gran alegría, dice 1 Pedro 4. Es necesario para que, sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego, esa confianza que no debes de perder, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Cuándo será manifestado Jesucristo, hermanos? En su segunda venida, hermanos. Vendrá por los que le aman, vendrá por los que le esperan, vendrá por aquellos que aman su venida, hermanos. Se habrá manifestado Jesucristo. Va a venir por ti, hermano. Por ti, que confías en Él. Por ti, hermano. Esa fe sea hallada en alabanza, gloria y honra. Imagínate, hubiéramos estado aquí alabando a Dios, dándole gracias, dando alabanzas, y de repente viene Cristo. Estás en tu casa en oración, alabando con tu familia en el altar familiar, leyendo la Escritura, dándole las gracias y viendo en tu trabajo toda, alabando a Dios y viendo a Dios en Cristo en todas las áreas de tu vida, y viene Cristo. Esa es la confianza que Dios quiere que tengamos, hermanos, cuando Él sea manifestado. No la pierdas. No la pierdas, hermano. Y dice, a quien amáis sin haberle visto. Este es el espíritu de fe, hermanos, que te hace ver cosas invisibles. En algún momento de tu vida te has puesto a pensar que a la razón humana, al relativismo, ¿cómo puedes amar a alguien sin haberle visto? Solamente el don, solamente el regalo de la fe, hermanos, lo puede hacer. El espíritu de fe que Dios nos ha dado. Lo tuvieron los grandes héroes de la fe. En Hebreos 11 tú buscas a Moisés. Dice la Escritura que él se sostuvo como viendo al invisible, dice. O sea, al ojo humano viendo al invisible. Pues esto es algo espiritual, no es algo terrenal. Es un espíritu que Dios da para que tú puedas tener esperanza en aquel en quien estás creyendo. Y puedes estar confiando en aquel a quien no ves. Dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, o sea, en quien confiando, en quien caminando seguro, confiando en Dios, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegáis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, el fin de nuestra confianza. No la pierdas, el fin de nuestra confianza, que es la salvación de vuestras almas. El grande galardón, hermano, allá arriba, en los cielos.
con Cristo Jesús. Grande galardón, hermano. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Cristo va a venir a salvar nuestras almas por la eternidad y para siempre. ¿Qué tienes que hacer? No dejes de confiar, hermano. Y querido amigo que tú no le has conocido, el día de hoy Dios te invita a que confíes en Él. Te está haciendo un llamado al arrepentimiento. Te está haciendo un llamado a que le temas. Te está haciendo un llamado a que dejes y te apartes del mal. Te está haciendo un llamado para que vengas a la cruz de Cristo, en donde tus pecados pueden ser perdonados y pueden ser lavados. Ahí en la cruz de Cristo. Porque el sacrificio de Jesús es suficiente. No se le puede añadir obras. Su sangre es suficiente. Y entonces, cuando tú dejes de confiar en ti mismo, dejes de confiar en este mundo, dejes de confiar en el dinero, dejes de confiar en tu prudencia, dejes de confiar en tu sabiduría, en tu carrera, en tu doctorado, en lo que tú tienes, dejes de confiar en eso, vas a poder confiar en aquel que todo lo puede. Vas a depositar toda tu confianza en Él. Y Él te va a ayudar y te dará un grande galardón. No pierdas la confianza. Y tú que no la has obtenido, Cristo te llama el día de hoy. Primera de Pedro 5:4. También Pedro le llama la corona incorruptible de gloria. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. La corona incorruptible de gloria. Una corona, hermano, que no se echa a perder. Una corona eterna de justicia, como lo dice el apóstol Pablo. Vamos a 2 Timoteo 4:7. ¿Cómo menciona el apóstol Pablo el grande galardón? Dice Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la confianza, he guardado la fe. Nuevamente, hermano, la confianza es la condición para el galardón. ¿Sí? Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, el grande galardón, hermano. La corona de justicia, el cual me dará el Señor juez justo. Dios es justo, hermanos, y pagará a cada quien conforme a su obra. Los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, según Romanos 5. Pero ira y enojo, tribulación y angustia a todo aquel que no obedece a la verdad. Y Pablo estaba seguro de que el Dios juez justo le iba a dar el grande galardón, la corona de justicia, el cual me dará el Señor juez justo en aquel día, dice Pablo. Y no solamente se contaba a él, sino también pensaba en todos sus hermanos. Y quedó escrito para nosotros también, hermano. Sí, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermano, ¿amas la venida de Cristo? ¿Amas su venida, hermano? ¿Estás deseoso que Cristo venga? Debemos de amar su venida, hermanos. Puede que la iglesia en este tiempo esté muy distante de estarse concentrando en la venida de Cristo. Y es tiempo de que la iglesia se concentre en la venida de Cristo. En amar su venida, hermano. Es un pensamiento
mío, hermanos. Que quizá a lo mejor Jesús no ha venido porque la iglesia no está amando su venida. Los cristianos deben de amar la venida de Cristo, hermanos. Deben de anhelarla. Y yo creo que si la iglesia tiene eso en el corazón, la iglesia comenzará a orar y a pedir de que Cristo venga. Pero Dios conoce todas las cosas, hermanos, y Él sabe el tiempo correcto y adecuado y preciso cuando Cristo va a venir. A muchos los encontrará orando, a muchos los encontrará alabando, a muchos los encontrará sirviendo, a muchos los encontrará en las misiones, a muchos los encontrará en las cárceles por causa de la justicia, a muchos los encontrará madres instruyendo a sus hijos en el camino del Señor, a muchos padres los encontrará trabajando para sus familias, a muchos jóvenes los encontrará sirviendo en las misiones y predicando el evangelio. A muchos los encontrará en sus adulterios, a muchos los encontrará en sus fornicaciones, a muchos los encontrará codiciando a las mujeres ajenas, o enojándose contra sus esposos y contra sus esposas. A muchos los encontrará murmurando, calumniando, y a muchos los encontrará en divisiones y contiendas en el corazón cuando Cristo venga, hermanos. ¿Cómo te encontrará a ti, hermano? ¿Cómo te va a encontrar Cristo cuando venga? Debemos de amar su venida, hermano. Y aquí la confianza es importantísima para el grande galardón, dice Pablo. Si nos vamos a las preposiciones y los verbos peleado, acabado y guardado, todos están sostenidos por la incomparable y la grandísima fe. Todos están sostenidos por la confianza, hermano. Si tú no confías, si tú no tienes fe en Dios, déjame decirte una cosa, no pelearás la buena batalla. Si tú no tienes confianza y no tienes fe en Dios, ¿sí? No vas a acabar la carrera. Y si no hay confianza en Dios, si no tenemos fe, no guardaremos esa misma fe. Cuán importante es, hermanos, no perder la confianza hoy. Si no la perdimos ayer, hoy menos. Mañana no sabemos. El apóstol Santiago al grande galardón la define como la corona de la vida. Santiago 1:12 dice la Escritura: bienaventurado, felicísimo, con grande gozo el varón que soporta, que resiste la tentación. Este mundo está lleno de tentaciones, hermanos, de invitaciones a los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Te tientan a cada momento. Pero dice la Escritura que si tú resistes y soportas por el poder del Espíritu Santo, Dios te va a hacer bienaventurado. Porque cuando haya resistido la prueba, ¿sí?, la adversidad en la cual esté atravesando, como te decía en un principio, los estudiosos dicen que es el lapso de la vida en esta tierra, la prueba, dice, recibirá la corona de vida, el grande galardón, hermanos. El grande galardón. ¿Quién ha prometido? Dios. ¿A quiénes? A los que le aman, hermanos. A los que le aman. Es una promesa dada por Dios, hermano. No pierdas tu confianza porque tiene grande galardón. Grande galardón, hermano. ¿Sí? No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Pero ¿qué es necesario? Necesaria la confianza para el galardón, pero también es necesaria la paciencia. La paciencia, hermanos.
¿Qué es la paciencia? Que va de la mano con la confianza, que va de la mano con la obediencia, para obtener el galardón. Y aquí se deduce la perseverancia de los santos, hermanos, en esta tierra. Según el diccionario teológico Kittel, lo resume como constancia valerosa en las dificultades. Paciencia. Constancia valerosa ante las dificultades. ¿Sí? O sea, viene una adversidad, una dificultad a su vida, obviamente el cristiano, pero la enfrenta con paciencia, tomando en cuenta a Dios, las promesas, sabiendo que Dios tiene un propósito, y sigue adelante. El diccionario griego Barclay Newman la define como upomone, la cual es la virtud de la perseverancia y la constancia. ¿Sí? A los que perseveran, a los que son constantes, a los que temen, a los que aman la venida de Cristo, Dios está ejerciendo en ellos upomone. ¿Dónde? En esta tierra. ¿Sí? Os es necesaria la paciencia. El lingüista Bauer, en su léxico, explica que el término se refiere especialmente, eso se refiere a la paciencia, hermanos, a permanecer constante ante trabajos pesados, adversidades contrarias o sufrimientos, sin sufrir ninguna alteración, y así mantenerse firme. ¿Sí? Como cristiano, el Espíritu Santo produce en nosotros frutos, de los cuales uno de ellos es la paciencia. ¿Sí? Y se mantiene por la confianza en Dios. Y esa paciencia es aquella constancia valerosa y mantenerse firme ante las adversidades. Para los griegos, la paciencia no significaba esperar algo. ¿Sí? Porque tenemos muchas de las veces ese concepto de paciencia, estar esperando algo. Pero muchas de las veces tenemos como idea que algo mágico va a pasar o algo fantástico va a suceder. No, la paciencia es perseverando, guardando los mandamientos, sirviendo a Dios ante lo que en determinado momento tú estés atravesando. Para los griegos, paciencia no significa esperar algo, sino resistir valientemente circunstancias contrarias. No significaba para ellos aguantar o permanecer pasivos, ¿sí? Sino actuar manteniendo una determinada conducta, ¿sí? Por ejemplo, te viene un problema familiar que afecta tu mente, afecta tu corazón, tus emociones, afecta a tu familia, ¿verdad? Y muchas de las veces suceden esas cosas para probar nuestra fe. Y esa situación viene y te mueve completamente. Hay dos opciones. O te apartas, o sigues en esa determinada conducta sirviendo a Dios. Eso es la paciencia, hermanos. Y esa es necesaria con la confianza en estos tiempos para el grande galardón. Para el grande galardón, hermanos. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, habla de la vida eterna como recompensa a aquellos que perseveran, como aquellos que tienen paciencia, hermanos. Romanos 2:7 dice la Escritura: vida eterna a los que, perseverando, teniendo upomone, teniendo paciencia, en bien hacer, ¿sí? O sea, perseverando, imagínate a ese cristiano, a ese grupo de cristianos, siendo perseguidos por Nerón en ese momento, siendo encarcelados, siendo echados al
al Coliseo, a las fieras, pero ellos perseverando, haciendo el bien. A los que azotaban quizá los ayudaban. Quizá que si tenían que reunirse a escondidas, iban. No temían la ira del rey. Quizá había necesitados o hambrientos o huérfanos, iban y ayudaban. O sea, perseveraban haciendo el bien, aunque por encima de ellos había una presión de persecución, había una presión por parte del Imperio Romano sobre ellos. Y ellos perseveraban haciendo en bien hacer. ¿Por qué? Buscaban gloria, honra e inmortalidad. ¿Y cuál era esto? Vida eterna. ¿Y qué es esto? El grande galardón. Los cristianos hoy en la actualidad, muchos cristianos están sufriendo, están atravesando diferentes circunstancias. Y es importante no perder la confianza. ¿Sí? Aquí perseverar del verbo upomone. En otras palabras, debemos de quitarnos de la cabeza ese concepto mundano y religioso de que la paciencia es esperar algo resignadamente. No es eso, hermanos. Tener paciencia es perseverar haciendo el bien bajo las circunstancias contrarias y difíciles. Y esa paciencia es necesaria en esta vida, porque va de la mano con la confianza en Dios, hermanos, para obtener el grande galardón. No digamos, hermano, qué difícil. No, hermano, la confianza te va a llevar. Esa confianza en tu Dios y quien conoces quién es tu Dios, hermano, te va a llevar a seguir obedeciendo, te va a llevar a seguir sirviendo, te va a llevar a seguir confiando, te va a llevar más a la estatura de la plenitud de un varón perfecto como Cristo. Ese es el propósito de Dios. La vida del cristiano se considera una batalla, una lucha, hermano. Lo que está en juego para poder obtener el galardón es la confianza. Por eso no debemos de perderla, hermano. No debemos de perderla. Romanos 5:3 dice la Escritura: es necesaria la paciencia para obtener la promesa, para obtener el galardón. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo y teniendo entendido en el corazón. Por ejemplo, Señor, estoy atravesando esto. Tú quitaste el cerco de protección, Señor, y lo permitiste porque tienes un propósito. O sea, yo estoy sabiendo que esto que me sobrevino, ¿sí? Esta tribulación, lo sé porque Dios la está permitiendo con un propósito. O sea, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Sí? Dios quita el cerco de protección y permite tribulación con un propósito: producir paciencia. ¿Por qué? Porque es necesaria. Y la paciencia prueba. Y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. La versión Reina Valera 77 dice, y sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, un carácter maduro, una entereza de carácter. Por eso Dios permite muchas de las veces las tribulaciones. Pero en medio de la tribulación, como lo dice Pablo en su segunda carta a los Corintios, en su primer capítulo, que si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. Dios no es que quiera tenerte ahí sometido en la tribulación, o no es que quita el cerco de protección para meterte ahí, tenerte ahí. No, hermano. Es para producir paciencia en tu vida, pero también consuelo y salvación, como lo dice la palabra. ¿Ya ves por qué es importante la confianza? ¿Ya ves por qué es importante saber quién es nuestro Dios, cómo es su carácter para con nosotros? Por eso no debemos de sorprendernos muchas de las veces del fuego de prueba que nos pueda sobrevenir, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto somos participantes de los padecimientos de Cristo.
Aquí es donde no debemos perder la confianza, hermano. Aquí es en medio de las pruebas, en medio de este mundo, en medio de estas aflicciones, es necesaria la paciencia para no perder la confianza, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, perseverancia, obediencia y confianza. ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermanos? De la cual está hablando el autor de Hebreos aquí. ¿A qué se está refiriendo? Cuando ya vimos qué es la confianza y que es importante no perderla, y que en medio de esa confianza y obediencia va de la mano con la paciencia, y que con esas dos cosas, frutos del Espíritu Santo, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengamos el grande galardón, obtengamos el cumplimiento de la promesa. ¿Cuál es la voluntad del Señor en esto? La voluntad de Dios, en el pensamiento de Dios en ese texto, en medio de eso es, su voluntad es que tú no pierdas la confianza y tengas paciencia. Esa es su voluntad. Y teniendo esas cosas en tu corazón y en tu vida, podrás hacer la voluntad de Dios, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Cuál promesa? El grande galardón, hermanos. El grande galardón. ¿Y cómo sé que cómo sé yo que es verdad eso? Aquí se lo dice a los cristianos en los versículos 32 y 33 de Hebreos 10. Se los recuerda. Y Dios quiere que recuerdes en este momento cómo te ha ayudado durante todo este tiempo. Para que volvamos a ser iluminados en la confianza en nuestro Dios. Dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, cómo Cristo nos salvó, hermanos. Cómo Cristo nos ayudó en diferentes circunstancias. Si nos ponemos a pensar tan solo en este año que pasó, ¿en qué circunstancia difícil estabas atravesando? ¿Cuál situación estaba afligiendo tu alma o teniendo preso tu pensamiento? Tráelo a la memoria, hermano. ¿Qué palabra te dio Dios? ¿Cómo enfrentaste esa situación? Traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste, dice, gran combate de padecimientos. Y empieza a enumerar los padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios, tribulaciones, fuiste hechos espectáculos. Y por otra parte, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. En alguna enfermedad, el Señor te ayudó, hermano. Te dio una promesa. En algún problema familiar, Dios estaba ahí contigo. Cuando en las vigilias de la noche lo buscabas su rostro. En alguna situación contraria en tu familia, en tus hijos, traes a la memoria, hermano, cómo Dios ahí estuvo contigo. En medio de la escasez económica o en medio de la crisis que se ha venido viendo en estos últimos meses, cómo Dios te ha provisto, cómo Dios te ha ayudado, cómo Dios te ha dado la salida. Traed a la memoria, hermano, los días pasados en los cuales subiste gran combate de padecimientos. Ese mismo Dios que te sostuvo en este año que pasó, si hablamos de este año únicamente, ese mismo Dios es el mismo Dios de hoy y siempre, hermano. Digno de nuestra confianza. Por eso es importante que tú no pierdas esa confianza. En aquella situación tan difícil en la cual tú viviste, Dios estuvo ahí contigo. En aquel problema familiar también Dios ahí estuvo contigo y te dio palabra y te dio aliento, te dio promesas. Es el mismo Dios de hoy, hermano. Aquel mismo Dios de ayer y lo será el mismo Dios del futuro.
No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, hermanos. Grande galardón. Nuestro Señor es digno de confianza, y ese mismo Dios que te ayudó en aquellos momentos, en aquellos días pasados que has traído a la memoria, es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos, hermano. No pierdas tu confianza, hermano. No temas por lo porvenir. No temas por lo que haya de venir, hermano. No temas. Confía en Dios. Confía en tu Dios, hermano. Él ha prometido darte el grande galardón. Y a ese Dios es el que venimos a agradecer el día de hoy, hermano. A ese Dios, digno de nuestra confianza. Digno de nuestra alabanza, hermano. A ese Dios, hermano. Mantén tu confianza, hermano. No la pierdas. Que así como el Señor te ha ayudado en aquellos días pasados, en estos meses que pasaron del 2021, también te va a ayudar hoy. Y te va a seguir ayudando. Y tú, querido amigo que no le has conocido, si tú estás buscando el favor de Dios, es tiempo de que te rindas a Cristo. Es tiempo de que renuncies a tu propia vida. Es tiempo de que renuncies a tu confianza en ti mismo y aprendas a confiar en aquel que tiene un grande galardón, en nuestro Señor Jesús. Él te llama el día de hoy. Él te llama, amigo. Él te llama. Sí. Inclina tu rostro, vamos a darle gracias a Dios.